y el ancho es de 300 milímetros. El espesor, obviamente, de la placa será de 13 milímetros y el radio de cada bastidor de 250 milímetros. La velocidad de rotación del primer bastidor es de 20 revoluciones por cada minuto. En cada bastidor se producirán drafts iguales de 6 milímetros. La placa es lo suficientemente ancha en relación con su espesor para que no ocurra un incremento en la anchura, para que no ocurra un incremento en el ancho. Bajo la suposición de que el deslizamiento hacia adelante es igual en cada bastidor, determine A, la velocidad B sub R en cada bastidor. B, el deslizamiento hacia adelante S. C, determine también la velocidad de salida en cada bastidor de rodillos si la velocidad de entrada al primer bastidor es de 26 milímetros por cada minuto. 26 metros por cada minuto. Ese es el planteamiento del problema. Yo les manifesté para la parte de fundición que los problemas tienen un procedimiento de solución, sobre todo cuando los problemas tienen que ver con procesos de manufactura, con procesos industriales. Lo más importante dentro de los problemas que se puedan dar es básicamente el planteamiento para la solución del problema. Vuelvo a reiterarles esto que les dije para la parte primera, en el sentido pues de que les había manifestado de que si bien es cierto que la solución matemática puede ser perfectamente realizada, pero si no hay una explicación cómo es que se ha resuelto el problema no tiene ninguna validez. Yo les había dado incluso ejemplos de algunos ingenieros que cuando están en la empresa en su desarrollo profesional, en su práctica profesional, precisamente ahí lo más importante en la solución de los problemas no es el resultado básicamente, sino el procedimiento para conseguir ese resultado. Y esto es lo que yo les he sugerido en la primera parte y vuelvo a sugerirles en esta segunda parte, porque incluso en el planteamiento del examen se les hace esa recomendación. Vamos a tener en consideración el planteamiento en las soluciones de sus problemas, básicamente, ¿ya? Y eso es precisamente lo que vamos a volver a repetir. Para la solución de los problemas, lo que primero necesitamos es información. Y la información para la solución de los problemas está precisamente en los datos que yo voy a sacar del problema para tenerlos en un lugar preferencial para que a partir precisamente de esos datos pueda resolver el problema. Y ahí está. Datos. ¿Qué nos dicen? De que hay una plancha. Claro que sí, es una plancha. O es una placa, que también lo pueden llamar. Inicialmente tiene un espesor de 25 milímetros. Ahí está, 25 milímetros. Y tiene un ancho de 300 milímetros. El ancho de 300 milímetros, ahí está consignado.
El espesor final es de 13 milímetros. El espesor final, 13 milímetros. Eso es lo que nos dice de la placa de la plancha. Y además nos habla de los bastidores. En primer lugar nos dice de que es un molino laminador continuo en caliente de 2 bastidores. Molino laminador de 2 bastidores, obviamente que está en caliente. Nos dice de que el radio de cada bastidor es de 250 milímetros. Ahí está el radio del bastidor, 250 milímetros. La velocidad de rotación del primer bastidor nos dice de que es de 20 revoluciones por minuto. 20 revoluciones por minuto. Y nos dice de que cada bastidor se va a producir drafts iguales de 6 milímetros. Drafts iguales de 6 milímetros. Y acá está, precisamente, igual en cada bastidor el correspondiente draft. Y además nos dice, al final, de que la velocidad de entrada para el primer bastidor es de 26 metros por cada minuto. Muy bien, ahí tenemos concentrado todos los datos que hemos sacado del problema. ¿Qué es lo que nos pide? Determinar. Determinar, en primer lugar, A, la velocidad en cada bastidor, o sea, B sub R. Segundo, el deslizamiento hacia adelante. Deslizamiento hacia adelante. Pueden poner con nombre deslizamiento hacia adelante, o si no, lo que representa. Y como C, la velocidad de salida de cada bastidor. Velocidad de salida de cada bastidor. Muy bien. Tenemos los datos y sabemos qué cosa es lo que tenemos que encontrar. Sabiendo lo que tenemos que encontrar, empezamos a orientar, plantear nuestra solución. Y una manera de plantear nuestra solución es a través de las fórmulas que vamos a utilizar. La velocidad del rodillo. La velocidad del rodillo, B sub R, va a ser igual a pi por n por d. Y eso nos va a dar en milímetros por cada minuto. Otra de las fórmulas que se utiliza en este tipo de soluciones es la ley de la conservación de la velocidad que habíamos visto en la parte teórica. Y nos dice, pues, ¿no es cierto?, que los valores iniciales correspondientes al grosor, al ancho y a la velocidad son iguales a los valores finales del grosor, el ancho y velocidad. Por eso se llama, esto sale de la ley de la conservación de la materia, deriva en la ley de conservación de las velocidades. Además, como nos están pidiendo el deslizamiento hacia adelante, el deslizamiento hacia adelante está representado por S, y eso es igual a la diferencia de la velocidad final menos la velocidad del rodillo entre la velocidad del rodillo. Precisamente acá están los parámetros que se utilizan para eso. Velocidad de salida de la pieza en metros por cada segundo y B sub R, velocidad del rodillo en metros por cada segundo. Muy bien. Entonces, como nos están pidiendo la velocidad de los rodillos o las velocidades en cada bastidor, entonces la solución viene de esta manera. ¿Qué cosa es lo que vamos a encontrar en A? B sub R, o sea, la velocidad en cada rodillo. Teniendo en consideración, obviamente, que la velocidad en cada rodillo es una velocidad tangencial. Hay algunos que lo llaman superficial. Y como la plancha se va reduciendo, entonces recomendable es, aunque no necesariamente, pero recomendable es empezar precisamente, ya que tiene drafts iguales, saber cuáles son los grosores
finales que vamos a tener. Por eso acá se pone, precisamente, un problema tiene buen resultado cuando ese problema explica cómo es la solución que se ha tenido que realizar, cómo se ha solucionado el problema. ¿Ya? Y con las fórmulas se empieza y precisamente se explica. Ponemos CAT sub 0 igual a 25 milímetros, el grosor de la plancha que ingresa al bastidor 1. CAT sub 1, o sea, 25 menos 6 igual a 19 milímetros, el grosor de la plancha que sale del bastidor 1 e ingresa al bastidor 2. Sea T sub 2, 19 menos 6, 13 milímetros el grosor de la plancha que sale del bastidor 2, porque solamente tenemos 2 bastidores. No necesariamente esto se tiene que poner, pero mejor si lo explicas. Sea B sub 0 la velocidad de ingreso de la plancha al bastidor 1. Sea B sub 1 la velocidad de salida de la plancha del bastidor 1 y la velocidad de entrada al bastidor 2. Y sea B sub 2 la velocidad de salida de la plancha del bastidor número 2. Y como tienes 2 bastidores y cada uno de los bastidores va girando, entonces, lógicamente, B sub R sub 1 es la velocidad de los rodillos del primer bastidor y B sub R2 es la velocidad de los rodillos del segundo bastidor. Entonces, sigue la explicación. Por lo tanto, dices, voy a calcular la velocidad del bastidor número 1. ¿Y a qué es igual esa velocidad? Acá está pues la fórmula. Entonces, colocas pi por n por d, va a ser igual. Pi, como ya hemos hecho en la primera parte, de que todos los problemas los vamos a redondear hasta las milésimas, entonces el pi tienes que trabajar con 3.142. Y ahí está. Pi, 3.142. N, lo tomas de tus datos. N, 20 revoluciones por minuto. 20 revoluciones por minuto. D. Obviamente que la D no te la dan directo, sino te dan el radio del rodillo, que es 250 milímetros. Y por consiguiente, el diámetro va a ser 500 milímetros. Pero como lo está redondeando a metros, porque obviamente tú tienes que tener en metros, le pones 0.5 metros el diámetro de los rodillos. Haces esa multiplicación y tienes el primer resultado de tu velocidad tangencial del primer rodillo, que vendría a ser 31.420 metros por cada minuto. Listo. Ya empezaste a contestar a las preguntas, porque eso es lo que te pide en primer lugar, la velocidad de cada bastidor. Muy bien. Obviamente que te vas a ir a calcular la velocidad del bastidor 2, para lo cual vas a utilizar la fórmula del deslizamiento hacia adelante. La fórmula del deslizamiento hacia adelante, que es S igual a la velocidad final, ¿sí?, de la salida de la plancha, menos la velocidad del bastidor. Sabiendo de qué, porque acá también te dice eso, ¿no es cierto? Te dice que S es igual en cada bastidor, ¿ve? El deslizamiento hacia adelante en cada bastidor es igual, te dice. Ahí está la condición que tú has tomado de tus datos. Teniendo la fórmula general, vamos a aplicar esa fórmula general para cada uno de los bastidores. Como son iguales, entonces podemos decir de que S va a ser igual a la velocidad 1,
Ya sabemos que la velocidad 1 es la velocidad de salida de la plancha del primer bastidor e ingreso al segundo bastidor, menos la velocidad de los rodillos, en este caso 1, sobre la velocidad del rodillo, siguiendo la fórmula correspondiente. Resolviendo esto, multiplicando esto, igual a esto, y además convirtiéndola de esta manera a la fórmula, podemos tener de que 1 más S multiplicado por B por la velocidad del rodillo 1 va a ser igual a la velocidad 1. Acá tenemos una ecuación. Para el segundo bastidor lo mismo, B2 menos B sub R2 sobre B sub R2. Convirtiéndolo a lo primero, también tenemos 1 más S, la velocidad del rodillo 2 sobre la velocidad de la plancha del segundo bastidor. Es la ecuación número 2. Utilizando la fórmula, por eso la ley de la conservación de la velocidad, tenemos T sub 0, W sub 0 por B sub 0 igual a T sub 1, W sub 1 por B sub 1 igual a T sub 2, W sub 2 por B sub 2. O sea, los valores en cada uno de los bastidores. Pero nos dice, por la condición del problema, de que los anchos son iguales, o sea, los anchos permanecen constantes. Por consiguiente, se eliminan acá los W, los anchos, y nuestra fórmula quedaría de esta manera. Tomando los datos iniciales que tenemos, o sea, T sub 0, sabemos de que T sub 0 es 25. Ahí está 25. El T sub 1, ya también lo sabemos que es 19. Precisamente por eso es de que hemos hecho esto. Y T sub 2 es igual a 13. 25 por B sub 0, 19 por B sub 1 y 13 por B sub 2. Entonces, de allí ya podemos empezar a calcular las velocidades de la plancha. Por consiguiente, entonces, utilizando esta y esta igualdad, podemos decir que B sub 2 es igual a 19 entre 13 por B sub 1. Y por consiguiente, ahí tenemos 19, 13 y B sub 1. Obviamente, ese B sub 1, tú lo conoces ya, ¿no? ¿O no? A ver, veamos, un segundito. Claro, acá tenemos, un segundito, a ver. Tenemos, ¿de dónde sale eso? Ahí está el kit del asunto. Ah, ya. Acá sale, pues, precisamente, 19 entre 13, te va a salir 1.462 multiplicado por B sub 1. ¿Ya? Muy bien. Entonces, resumiendo, tienes que B sub 2 va a ser igual a 1.462 por B sub 1, la ecuación número 3. Ahora, haces una combinación de las ecuaciones 2 y 3. 2 y 3. O sea, 1 más S multiplicado por BR2, ¿sí?, va a ser igual a B sub 2. Que a su vez B sub 2 va a ser igual a 1.462 por B sub 1. Sustituyendo esto en la ecuación número 1, vas a tener de que 1 más S por BR2 va a ser igual a 1.462 por B sub 1. Pero B sub 1 es igual a 1 más S por BR2. Por consiguiente, BR2 te va a salir igual a
a 1.462 por BR1. BR1 ya lo tienes, que es 31.420, y por consiguiente, acá el BR2 va a ser igual a 1.462 por BR1, perdón, que ya lo conoces, que es igual a 31.420. Y por consiguiente, el BR2 va a ser el producto de estos dos, que te sale 45.936 metros por cada minuto. Entonces, ya tienes la velocidad de los rodillos del primer bastidor y la velocidad de los rodillos del segundo bastidor. Listo. Ya contestaste a la primera pregunta. Ahora te vas a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es deslizamiento hacia adelante. Por eso, en el punto 2 dices, ahora calculo el deslizamiento hacia adelante. Y para calcular el deslizamiento hacia adelante, explicas, voy a utilizar esta fórmula. Y dices, como ya se sabe de que 25b es igual a 19b, 25b sub 0 es igual a 19b1, obviamente que estás tomando esta relación, entonces B1 va a ser igual a 25 por 26 entre 19. ¿Sí? Entonces ahí tienes 25, 26 y 19. Multiplicas y divides, te sale 34.211 metros por cada minuto. ¿Qué vendría a ser? La velocidad de la salida de la plancha del primer bastidor. Tomando la ecuación número 1, es decir, esta ecuación, y resolviéndola, ¿sí?, tienes ahí esta expresión. Por consiguiente, el deslizamiento hacia adelante va a ser igual, resolviendo obviamente esto, B sub 1 sobre BR1 menos 1. Y precisamente, el deslizamiento hacia adelante tienes B1, que ya lo conoces, acá está 34.211, B sub R1, ya está el primera, 31.420, ahí lo tienes, 31.420, y restas a eso 1. Todo eso te sale, toda esta multiplicación te sale esto, le restas esto y te sale el deslizamiento hacia adelante, que es igual a 0.089. Listo. Como los dos deslizamientos son iguales, ese 1 es igual a esto y ese 2 también es igual a lo mismo. Y finalmente, la velocidad de salida de las planchas del bastidor 1 y 2, tú ya calculaste esto previamente, ¿sí? 34.211, precisamente acá está. Entonces, de la ecuación 3, como ya tienes esto, fácilmente vas a encontrar el B2, porque ya tienes el B1. Entonces, el B2 va a ser igual a 1.462 por B1. 1.462 por B1, y B1 es 34.211, te va a salir que la velocidad de la plancha en el segundo bastidor va a ser igual a 50.016 metros por cada minuto. Y con eso has concluido en la solución de tu problema. Preguntas, señores. Muy bien. Señorita delegada, ¿se escucha bien? Confírmeme una vez más, por favor. Ok.
Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a la solución de otro problema. En este caso, vamos a hacer un problema de forjado. Muy bien, ¿qué dice el problema? El problema dice lo siguiente: una pieza cilíndrica es recalcada en un troquel abierto o en una matriz abierta, como también nosotros habíamos visto en teoría. El diámetro inicial es de 45 milímetros y la altura inicial es de 40 milímetros. La altura después del forjado es de 25 milímetros. El coeficiente de fricción en la interfaz troquel pieza cilíndrica es de 0.20. El material de trabajo tiene una curva de fluencia definida por el coeficiente de resistencia de 600 megapascales y un exponente de endurecimiento por deformación de 0.12. Determine la fuerza instantánea en la operación A al momento en que se alcanza el punto de fluencia, es decir, la fluencia de la deformación de 0.002 milésimas. B, si la altura es igual a 35 milímetros. Y C, si la altura es igual a 25 milímetros. Esa es la propuesta del problema. Por consiguiente, ya tenemos esa propuesta, entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacar los datos. En primer lugar, ¿qué cosa es? Es una pieza cilíndrica. Ahí está la pieza. ¿Qué diámetro inicial tiene? 45 milímetros. Y la altura inicial, 40 milímetros. Esa pieza se va a forjar, ¿sí? ¿Y cuánto va a ser la altura final? 25 milímetros. La altura después del forjado es de 25 milímetros. Muy bien. Eso es lo que respecta a la pieza. ¿Qué tenemos? Tenemos que hay un coeficiente de fricción. ¿Entre quién? Obviamente, pues, entre la matriz y la pieza. Pues. Entre el troquel y Gruber lo llama trabajo, ¿eh? Trabajo no es pieza, pero él lo llama así, pues. Precisamente, como hemos dicho, ¿no? Nosotros vamos a guiarnos por Gruber en la teoría y también en la práctica, precisamente porque este problema yo lo he sacado de Gruber y para que no haya mayores, digamos, inconvenientes con lo que estamos viendo, para seguir el proceso de la visualización que tiene Gruber, no lo he cambiado, ¿no? Pero acá no me parece que sea entre el troquel y trabajo, no. Entre el troquel o matriz y pieza de trabajo, o si no, pieza cilíndrica. Pero bueno, ese es el coeficiente de fricción. Este material con el cual se está trabajando tiene un coeficiente de resistencia de 600 megapascales. Y además, cuando se deforma este material, tiene un exponente de endurecimiento por esa deformación de 0.12. Y además, como dato complementario, tengo que determinar también, o mejor dicho, tengo que anotar la fluencia a la deformación de 0.002 milésimas. Muy bien. ¿Qué es lo que me pide? Determinar. ¿Qué cosa voy a determinar?
como dicen, determinar la fuerza instantánea, ¿eh? O sea, determinar la fuerza instantánea de el recalcado, de el forjado, fuerza instantánea de forjado. Cuando la deformación llegue a 2 milésimas, cuando la altura sea de 35 milímetros, y cuando, siguiendo la deformación, la altura llegue a 25 milímetros. Eso es lo que me piden determinar. Por consiguiente, las fórmulas que corresponden a la solución del problema. Fuerza de forjado en matriz abierta o dado abierto, F. Y ahí está la fórmula. Como estamos hablando de deformación, la teoría me dice que hay una deformación real representado por epsilon, por E. Y es igual a eso. Para tener una mejor información acerca del proceso que se está realizando, dentro de la fuerza de forjado dice acá, no, la fuerza de forjado en matriz abierta, K sub F es el factor de forma, Y sub F es el esfuerzo de fluencia, en este caso instantáneo, y A es el área de la sección transversal de la pieza que se está forjando. El esfuerzo de fluencia en megapascales y el área en milímetros cuadrados. Como dentro de la fuerza de forjado en matriz abierta interviene el factor de forma, el factor de forma también tiene su propia fórmula, a donde precisamente es igual a 1 más 0.4 por μ por D entre H, siendo μ el coeficiente de fricción, D el diámetro de la pieza de trabajo o cualquier dimensión que represente la longitud de contacto en la superficie de la matriz y de la pieza. Y H es la altura de la pieza. Muy bien. Pero además, como en la fórmula de fuerza de forjado en matriz abierta, interviene el esfuerzo de fluencia instantánea, eso también tiene su fórmula. Y acá tenemos la fórmula de el esfuerzo de fluencia instantánea. Obviamente, cuando se habla de instantánea, tú ya sabes por qué es, ¿no es cierto? Eso es igual, pues, al coeficiente de resistencia, que vendría a ser K, N es exponente de endurecimiento, precisamente por la deformación del forjado, y E es la deformación real que se produce. Además, es importante conocer el volumen inicial del tocho o de la pieza que tú estás trabajando. Muy bien. Ya tienes entonces los datos, tienes qué cosa es lo que tienes que determinar y tienes las correspondientes fórmulas que te van a ayudar a resolver tu problema. Las fórmulas que directamente van a intervenir en la solución de tus problemas. ¿Qué es lo que te están pidiendo? La fuerza instantánea, pues. Entonces, A, fuerza de forjado instantáneo, ¿sí? Cuando la deformación es igual a 0.002. Y ahí está la fórmula de forjado en matriz abierta. Es importante que lo pongas acá para saber cuáles son las variables que tienes que encontrar. Muy bien. Como dentro de las variables está el área, está
el esfuerzo de fluencia instantánea, y además está el otro factor que es el factor de forma. Entonces, lo primero que se hace es de qué material estás partiendo para hacer tu forjado. Por consiguiente, el volumen inicial. Lo primero que voy a calcular, dices tú, voy a calcular el volumen inicial, B sub 0. Obviamente que eso, como es cilíndrico, es igual a pi por d sub 0 al cuadrado sobre 4 multiplicado por la altura. Y precisamente eso está acá, pi 3.142. D al cuadrado, acá está, tomando como d inicial, obviamente, ¿no? D inicial, 45 milímetros, que vendría a estar acá en el casillero de 18, 45 milímetros al cuadrado. Eso te sale 2025. Por la altura inicial, ¿cuánto es? 40 milímetros. Ahí está, 40 milímetros. Dividido entre 4. Ahí está, dividido entre 4. Por consiguiente, la velocidad, el volumen inicial B sub 0 te sale 63.625.5 milímetros cúbicos. Muy bien. Como tú vas a calcular la fuerza de forjado para una deformación de 2 milésimas, entonces, para una deformación de 2 milésimas, calculas el esfuerzo de fluencia instantáneo. El esfuerzo de fluencia instantáneo, ahí está la fórmula. ¿Y por qué es importante ponerla acá la fórmula? Porque inmediatamente, K, 600, E, 0.02, N, 0.12. Ahí está, ¿eh? Por consiguiente, acá tiene 600 por 2 milésimas elevado a 0.12. Eso te sale 0.402. Multiplicas los dos y el esfuerzo de fluencia instantáneo te sale 284.626 megapascales. Listo. Ya tienes un elemento para tu fórmula. Como ya se produjo, esto ya te hace razonar, te hace pensar, como ya se produjo cierta deformación, tu objeto, tu tocho, ya varió en su forma. Y por consiguiente, una de las parámetros que ha variado es su altura. Por eso tú dices, entonces, la nueva altura para esta deformación va a ser igual a 40 menos la deformación que se produce de tu altura producto de esta deformación. Por eso es de que tú tienes acá 40, el producto de estos dos te sale 0.080, realizas la operación y tu nueva altura te sale 39.920 milímetros. Y ya no es la altura inicial, que era de 40. Ahora tienes 30. Precisamente es pequeña la deformación, por eso fíjate, te ha variado prácticamente en 80 milésimas de milímetros la altura original. Muy bien. Entonces, ya tienes la oportunidad de que teniendo este valor puedas calcular el área para esta altura. En la nueva área que tiene tu tocho deformado. Por eso tú dices, área es igual a volumen sobre altura. Pero ¿qué volumen estás tomando? Estás tomando obviamente el volumen inicial de tu tocho. Con esta nueva altura, ¿cuánto de área tienes? Acá tienes B es el área que tú has calculado, el volumen que tú has calculado inicialmente, ahí está, 63.625.5,
y la nueva altura que es 39.920. Te sale 1593.825. Un segundito, acá parece que me están llamando de procesos industriales. Que, no va dirigido para mí, sino de que va dirigido para los demás participantes. Muy bien, ya tenemos el área, ya tienes el otro parámetro que necesitas para calcular tu fuerza. ¿Qué más necesitas? Calculamos K sub F, pues. Coeficiente de forma, ¿no es cierto? Calculamos K sub F y ahí está la fórmula. Y precisamente lo pones así, ¿para qué? Inmediatamente, cualquier persona que lo lea, cualquier persona que quiere saber cómo ha resuelto este problema, inmediatamente tiene la fórmula, ¿sí? Ahí está el 1, pues. Después, ¿qué sigue? 0.4, pues. Ahí está 0.4. Después, ¿qué sigue? Mu, ahí está el mu, que es el coeficiente de fricción. Y acá lo tienes, pues el coeficiente de fricción precisamente es 0.2. Listo, ahí lo tienes. ¿En dónde estamos? Acá estamos. Y después tienes D. Obviamente D es 45. Y después tienes H. ¿Qué H? La nueva altura que estás utilizando, pues. 39.920. Listo. Ahí tienes el producto de esto, te sale 39.9. Lo multiplicas por 36, te sale 0.090. 1 más este resultado, tienes 1.090 de K sub F. Por lo tanto, ya tienes tus tres parámetros, entonces tu fuerza instantánea de forjado va a ser igual a K sub F, 1.090, ya está, muy bien. Y sub F, 28.284, ¿a dónde está? Acá está, Y sub F, 284, que habíamos calculado anteriormente. Y el área, 1593. El área nueva, acá está, 1593.825. Como resultado te sale 494.471.998 newtons. La primera fuerza de forjado de cuando tienes una deformación de 0.002 milésimas. Esta es la fuerza que tú tienes. Pero como segunda incógnita te están pidiendo que también calcules esa fuerza de instantánea cuando tengas una altura de 35 milímetros. Y eso es lo que tú explicas acá. La fuerza de forjado instantáneo cuando H es igual a 35. Como para calcular esto, un factor importante es la deformación que se produce, y acá no te dan esa deformación, entonces tú tienes que encontrarlo. Por eso es de que lo primero que calculas es, calculamos la deformación real, y la deformación real epsilon es igual al logaritmo natural de h sub 0 sobre h. El h sub 0, ¿cuánto es? 40. Acá lo tienes. Y el nuevo h que tú estás calculando, ¿cuál es? 35, pues. Por eso es 40 entre 35 el logaritmo natural. 40 entre 35, 1.43, un logaritmo natural. No, 1.43. Y el logaritmo natural de esto vendría a ser 0.134. ¿Para qué calculas tu deformación? Para que calcules el esfuerzo de influencia instantáneo. Porque ahí está, como en el caso anterior, ahí está el esfuerzo de influencia, que viene a ser K, que es 600, E, que en este caso sería 0.134 elevado a la 12. Ahí está los 600, esta operación te sale esto, el producto de los dos te sale 471.415 megapascales de esfuerzo de fluencia instantánea.
como tu tocho se ha deformado no solamente para alcanzar 35 milímetros, sino también pues se ha deformado en el área, ha variado el área y además también ha variado en su diámetro, como hemos explicado en teoría, ¿te acuerdas? Por consiguiente, para esta altura, ¿cuál va a ser el área? De nuevo encuentras el área que también te va a ser necesaria para tu fuerza de forjado instantáneo. Y ahí está el área. Pero como no solamente te ha variado el área, sino también la altura, que es 35, también ha variado el ancho, que se refleja en el diámetro. Por consiguiente, se calcula el diámetro. Área es igual a pi, o sea, pi por d al cuadrado sobre 4. Pero ¿cómo estás encontrando para esta área el diámetro? Entonces d al cuadrado es 4 el área sobre pi. Y ahí lo tienes. 4 por el área, ahí está el área, entre pi. Esto es lo que te sale. Pero como tú estás encontrando d, entonces d, la raíz cuadrada de esto es 48.107 milímetros. Listo. Esta es el nuevo diámetro que tienes que considerar para esta altura. Por consiguiente, tu factor de forma, que también viene a ser el otro parámetro, va a ser igual a 1 más 0.4 por mil, 0.2 por d. ¿Y cuál es la d que vas a considerar? Obviamente la d que te ha variado, 48.107. Listo. Dividido entre la altura que te están dando, 35. Listo. Ahí tienes el primer producto, tienes este producto por este otro, que te sale 0.0110, lo sumas a esto y te sale 1.11 de K sub F, o de factor de forma. Por consiguiente, como ya tienes tus tres parámetros, de nuevo, K sub F, 1.11. Y sub F, lo que has calculado anteriormente, 471, 415. Área, el área que la calculaste y está acá, 18.871. 18.17.871. La multiplicación de eso te sale 951.238.540 newtons. Y el proceso, idénticamente igual, se repite para la altura de 25. Y ahí está, ¿eh? Se calcula primero la deformación real. Ahí está la deformación real. ¿Cuánto te sale? 0.470. Con eso calculas el esfuerzo de fluencia. ¿Cuánto te sale? 548.029 megapascales. Con ello vas a encontrar tu nueva área. Para una altura de 25 de deformación, la nueva área, teniendo en cuenta el volumen inicial que calculaste, te sale dividiendo ese volumen entre la altura para que tengas el área, como en el caso anterior. Como se ha deformado al igual que el anterior, también tienes un nuevo diámetro. Y con el mismo procedimiento encuentras el diámetro que te sale 56.921 milímetros. Con lo cual vas a determinar tu factor de forma. Y tu factor de forma aplicando ya la fórmula te va a salir 1.182. Listo. Por lo tanto, la fuerza final que ya tienes para esta deformación de 25 milímetros de altura vendría a ser 1.82 por 548.029 por 2545.020, que te saldría 1.648.568.313
newtons, que es precisamente lo que te han pedido en determinar. Y listo, con eso se terminaría de explicar básicamente tu problema con los resultados numéricos correspondientes. Es más, si tuvieses algún error en los cálculos y tienes esta explicación, no hay problema. Esto rápidamente se hacen los cálculos y se obtiene lo que debe de ser. ¿Qué es lo que más validez tiene? Obviamente, el planteamiento que tú le has dado al problema, la forma como lo has resuelto el problema. Y producto de eso, obviamente que te va a resultar los valores numéricos correspondientes. Muy bien. ¿Alguna pregunta, señores? El moldeo a máquina, a diferencia del moldeo a mano, se emplea cuando la producción de piezas por fundición y colada es en serie y en gran escala. Porque además este moldeo a máquina tiene modelos especialmente ya preparados o también tiene modelos de rápida sustitución en la producción de pequeños lotes de fabricación. Como su nombre lo indica, moldeo a máquina es el proceso de fundición y colada a donde por la cantidad de piezas que se van a fabricar se necesita la intervención de la máquina. Es la interacción del hombre con la máquina en el proceso de fabricación de piezas fundidas. Y por consiguiente, como ya ustedes saben por otros cursos que han llevado más especializado que este, el proceso de producción cambia ostensiblemente, ¿no? Cambia en un grado bastante importante. ¿Cuáles son las ventajas del moldeo a máquina? En primer lugar, la alta productividad que tiene. Es más, la productividad que se produce cuando se hace un moldeo a máquina ya no depende de la velocidad de trabajo del hombre, sino de la velocidad de trabajo de la máquina. Y el hombre generalmente tiene que adaptarse a esa velocidad con la cual los trabajos se hacen a partir de la producción de las máquinas. Mismas dimensiones, pero de diferente forma y configuración. Quiere decir de que esta placa la vamos a preparar antes de que se inicie el proceso de producción con el moldeo a máquina, colocando el modelo fijo encima de la placa. Y la placa tiene acá unos pines en los extremos, que son estos, ¿ves? Con la finalidad de que cuando se tenga que empezar a preparar los moldes, por estos pines se van a centrar las cajas de moldeo. Ustedes se acuerdan de que cuando vimos el moldeo a mano, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos lo siguiente, acuérdense. Ya teníamos preparado la caja de moldeo en dos partes. Ya teníamos preparado las mezclas de moldeo. Ya teníamos preparado el modelo para hacer el molde. Y ya teníamos preparado el noyo, el macho
que se va a utilizar para esa determinada pieza. O se puede utilizar o de repente no. Depende. Si interiormente esa pieza lleva un agujero, entonces eso lo hacemos con el macho o con el noyo. Y además tenemos preparado todos los accesorios para hacer la preparación de nuestro molde. ¿Cómo hicimos la preparación de nuestro molde? Nosotros dijimos lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es, encima de la mesa de trabajo, colocar una plancha. Esta plancha puede ser o de madera o metálica. ¿Ya? Y encima de esa plancha, que tiene mayor dimensión que las cajas de moldeo y mayor dimensión que el modelo, encima de esa plancha el moldeo inferior lo hacemos girar a 180. You are now muted. Lo siento, profesor, se me activó el audio. Por favor, tengan cuidado porque eso interrumpe. Y como yo tengo el volumen un poco elevado, me hace saltar de susto, ¿ve? Encima de que estoy profundamente asustado por la situación, encima todavía me hacen pasar. ¿Qué cosa hemos hecho? Lo que hemos hecho es echar polvos antiadherentes encima del modelo y la placa y continuar con el proceso. Esa misma ubicación, ese mismo modo de colocar primero la plancha encima del modelo, eso ya lo tengo que tener preparado para un moldeo a máquina. ¿Por qué un moldeo a máquina? ¿Qué implica? Que yo teniendo mi placa modelo, es decir, la placa con mi modelo, lo llevo a una máquina, la máquina con su brazo robótico agarra la caja de moldeo inferior y lo va a colocar encima de esta placa modelo. ¿Y cómo lo va a colocar si tengo una placa sin ninguna orientación que cuando lo coloque ese brazo robótico lo pueda colocar encima de la placa modelo de una manera correcta? Por eso, en la placa modelo, yo debo de tener estos pines a los extremos, ¿ve? De tal manera de que cuando la caja de moldeo, ese brazo robótico lo coloque, por la brida que tienen las cajas de moldeo a los costados, por la brida que tiene la caja de los moldeos, la caja de los moldeos a los costados, por esta brida, por ahí, en ese agujero, va a entrar, por este agujero, va a entrar en esos pines y se va a ubicar la caja de moldeo perfectamente en la placa modelo. ¿Ya? Por eso, la elaboración de la placa modelo es importante porque después de ahí hay que llevarlo a otra máquina para que ya que está puesta en la placa modelo, la caja de moldeo, en la otra máquina le echan polvos antiadherentes. Y una vez que le echan polvos antiadherentes, lo llenan con mezcla de moldeo. Después se le lleva a otra máquina, que en esa otra máquina, la mezcla de moldeo lo van a compactar. Y así sigue la ruta de máquina en máquina para que pueda hacerse el moldeo a máquina. Por eso, en el moldeo a máquina se utilizan placas modelos. Ya te expliqué acá esta placa modelo, que se utiliza para la misma placa para diferentes modelos, cuando tengas que fabricar diferentes piezas en pequeños lotes. Porque cuando fabricas en pequeños lotes, tu modelo, si bien es cierto,
se va a desgastar, pero como es un modelo de madera, el desgaste va a ser de a poco. Preferible hacerlo de metal, pero de metal sale más caro y por tener costos menores se hace de madera dura, de roble, por ejemplo. Y ese modelo de madera dura, como son pocos lotes que se van a fabricar, entonces no tiene mayor influencia en elaborar adecuadamente los modelos con esta placa, los moldes con esta placa modelo. Acá tenemos otra placa, pero esta placa ya es un poco más grande, y además, encima de la placa, además de tener los pines a los costados, los pines, como ustedes pueden ver, son grandes, porque acá se le va a colocar una caja de moldeo grande, porque en esta placa lleva un modelo, acá lleva dos modelos, y acá en esta sobreplaca lleva el otro modelo. Y al otro lado está ubicado el modelo de un cuerpo, de una carcasa, del variador de velocidades. No sé si ustedes habrán visto los reductores de velocidades o los variadores de velocidades. Los reductores de velocidades o variadores de velocidades son máquinas que tienen un cuerpo o una carcasa relativamente grande. Y dentro de ellos llevan una serie de ejes con ruedas dentadas, para que con un eje ingrese una determinada velocidad de giro y por el otro eje, por el otro lado, sale otro eje que tiene otra velocidad de giro. Por eso se llama variadores de velocidades. El cuerpo de esos variadores de velocidades se está haciendo acá como modelo. Ahí está. La placa con un modelo, dos modelos, 3, 4 y 5 modelos. Pero además, la placa modelo ya tiene preparado la placa con los modelos correspondientes, pero también tiene preparado los modelos para el sistema de alimentación. Y acá están los modelos del sistema de alimentación. Ya lleva preparado todo eso. De tal manera que cuando esta placa ya tiene preparado todo eso, lo llevan a una máquina, la máquina se encarga de colocar encima de la placa la caja de moldeo correspondiente, o sea, la superior o la inferior. De tal manera que el proceso continúe. ¿Ya? Entonces, esta es una placa modelo compuesta unilateral, porque solamente sirve por un lado, nada más. Pero muy importante, porque con esta placa rápidamente se va a elaborar los moldes. Acá tenemos otra placa modelo bilateral. ¿Ya? Esta placa modelo, ¿por qué se llama bilateral? Se llama placa modelo bilateral porque por los dos lados de la placa tiene los modelos. Ahora, estos modelos en la placa pueden ir de una manera fija, ¿ya? Por un lado y fija por el otro lado. Como también pueden llevar los modelos, como en este caso, que se colocan a través de pernos, remaches u otros elementos de sujeción, o pueden ir fabricados la placa con los modelos de un solo material. ¿Ya? Entonces, es importante para el moldeo a máquina la preparación de las placas modelos. En este caso, placa modelo metálica bilateral. Acá tenemos una placa modelo con el modelo insertado encima de la placa de madera, que sirven para pequeños lotes y para pequeñas series de fabricación. Y acá tenemos esta otra placa modelo unilateral con diferentes modelos y con los modelos de alimentación. Cada placa, como ya les he dicho, lleva estos pines y recomendable también los modelos para el sistema de alimentación. Muy bien.
¿Cuál es el proceso tecnológico para el moldeo a máquina? ¿Cómo se hace ese proceso? Eso lo vamos a ver de acá a 10 minutos, que vamos a tomar un recreo, que ya es hora, son las 9 con 6 minutos, y de acá a 10 minutos regresamos para seguir con la presentación. Para que el colegio bien con su trabajo, la sección transversal a los hay que tener el canal vertical de tal manera que podamos tener un buen suministro